Existen tantas ramificaciones de la ciencia ficción como interpretaciones y espectadores hay, representantes de su tiempo y de su posición geopolítica. Está el cine japonés kaiju de la posguerra, la serie B norteamericana de la Guerra Fría y el cómic durante la influencia de la psicodelia. No obstante, la globalización postcapitalista nos trae un discurso que dialogará con la sociedad no como nación, sino como especie y como generación. El cyberpunk es la literatura postmoderna por excelencia y su influencia estética permea dentro y fuera de la realidad. Quienes inventaron las bases y axiomas principales de esta pirámide contracultural son los grandes autores de las distopías del siglo XX. Orwell profesaba la vigilancia hiperdictatorial de llevar la técnica hasta sus últimas consecuencias. El panóptico propuesto por Jeremy Bentham y recuperado por Foucault precisamente para definir los dispositivos de poder de la tardía modernidad. Ojos en todos los rincones. Aldous Huxley nos recordaba en Un mundo feliz que son dueños de nuestros cuerpos y emociones, prediciendo el uso de los antidepresivos. Asimov, junto a los escritores más pulidos de la ciencia ficción, como son Arthur C. Clarke, Stanislav Lem y Ray Bradbury, comenzaban a acercarse a la exploración existencial que provee la posibilidad de la inteligencia artificial. Es en este indagar existencial junto a consideraciones culturales y políticas donde se encuentra el puente entre la ciencia ficción y el pronto nacer cyberpunk. Y este puente, al menos en la literatura, lo encontramos en un autor en específico, de nombre Philip K. Dick, cuyas representaciones de su obra están muy presentes en la cultura popular. Visionarios que especulaban un apocalipsis de neón cuando las piezas estaban aún por ponerse en el tablero. Juntos iban dibujando una caricatura del capitalismo que es terroríficamente realista incluso en las más óptimas de sus ejemplificaciones. ¿Qué sueñan los androides? ¿Los humanos? ¿Las ovejas eléctricas? Característica principal de la corriente. La inteligencia artificial como la alternativa metafísica al positivismo que abre una puerta ontológica completamente nueva para la discusión materialista. Es curioso que un género, a pesar de tener una genealogía tan diversa, tenga características también acotadas. Por lo tanto, no es complicado retrotraerse a sus orígenes conceptuales y estéticos, el cine siendo su primordial ámbito de desarrollo conceptual. El film noir de los años 40 y 50 es la innegable cuna del arquetipo del antihéroe desencantado con el sistema que no es necesario que tenga un arco argumental, puesto que su teleología es una nihilista, carente de verdades absolutas, un individuo solo contra el mundo, paralelo de la posverdad. Un protagonista por lo general al margen de la sociedad y que se puede mover en sus más turbios callejones. Cintas como Metrópolis de Fritz Lang se consideran precursoras del cyberpunk, y es importante su nacimiento dentro del expresionismo alemán, pues será una estética recurrente en igual manera en el cyberpunk y en el film noir de los que Lang es impulsor. Dicha influencia se deja notar en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo pasado, más es relevante en particular en el arte francés, con filmes como Alphaville de Jean-Luc Godard y La Jetée de Chris Marker. Es en este ambiente donde hace su entrada el artista de cómics Moebius, el primero en adoptar la estética digital, mezclarla con las distopías de la primera parte del siglo e integrarlos como temas orgánicos en su obra. La más importante será The Long Tomorrow, publicada en la revista Metal Hurlant, trabajo que los pilares del cyberpunk tomarán como mayor influencia. Ridley Scott armonizaba los temas por primera vez en el Blade Runner del 82, basado con muchas libertades en Philip K. Dick, cuyo protagonista Rick Deckard se nos presenta como un ser en disputa por sus propias certezas existenciales, al igual que el pensador de donde se toma el nombre y los motivos principales de la película, René Descartes. Solo un par de meses después, Katsuhiro Otomo publica el manga Akira, muestra lo flexible que es el género a nivel de formato narrativo y muestra, al igual que Scott, que la estética de Moebius era ese expresionismo postcapitalista, indicativo de la realidad próxima que se estaba buscando de ambientación. El inglés William Gibson fundaba el género finalmente en 1984 con su novela Neuromancer y su trilogía del Sprawl, dotándolo de elementos como el ciberespacio, el hacking y las multinacionales, entre otras características que a partir de este momento se convertirían en canónicas. Podemos notar que la creación del cyberpunk no es anunciada en la primera parte del siglo pasado, solo para eclosionar poco antes del inicio de la posmodernidad en puntos distantes del mapa casi simultáneamente. Era el fin de la certeza y el ser comenzaba a notar los síntomas. La interrogante inmediata de este tipo de historias se encuentra en la idea de la inteligencia artificial. Dicha interrogante no puede encontrarse más alejada cronológicamente, pues es en Frankenstein de Mary Shelley donde aparece por primera vez. El mito del moderno Prometeo cuestionaba si el deseo por crear es más importante que las consecuencias que la creación conlleva. Línea que lleva a Michael Crichton a elaborar sus novelas Westworld y Jurassic Park,
a partir de la misma premisa: querer jugar a ser dioses por medio de la creación. Recuerda la crítica que hace Kierkegaard de la sistematización del pensamiento idealista que lleva a cabo Hegel, una metafórica torre de Babel que ya hemos vivido con la era atómica. A pesar de la abrumadora ambientación de alta tecnología y bajo nivel de vida, se esconde detrás un planteamiento casi metafísico, sombra quizás del héroe de las 1000 caras que sigue por siempre su camino en un eterno retorno. Ejemplificado perfectamente en el arco argumental de Roy Batty, el aparente antagonista de Blade Runner. El camino a la redención, del cambio y del conocimiento. Roy es un replicante, un ser artificial genéticamente creado, cuya vida está a punto de acabarse. Ha pasado toda su vida como esclavo y junto a otros replicantes escapan a la Tierra. En lugar de dejar caer a la persona que mató a sus compañeros, perdonó la vida de su persecutor justo antes de morir. Representa el arquetipo del sí mismo junguiano, ejemplificado por el Cristo judeocristiano o el Buda oriental. Es un comienzo en su propio fin. There is a very similar pattern that you find in the structure of societies, in the structure of companies, and in the structure of computers. And all three are moving in the same direction. That is, away from a top-down structure of a central command system, giving the system instructions about how to behave, towards a system that is parallel, that is flat, which is a web, and which change moves from the bottom up. And this is going to happen across all institutions and technical devices. It's the way they work. Las ideas aceleracionistas están principalmente basadas en una cita de Antidipo de Deleuze y Guattari, que Nick Land recupera para desarrollar su teoría política y estética. ¿Pero qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países de tercer mundo en una curiosa renovación de la solución fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad en esta materia todavía no hemos visto nada. El autor Benjamin Noyes, en su libro Velocidades Malignas, definió el movimiento como la mezcla de ideales nietzscheanas como el reconstruir desde los escombros de la sociedad y la teoría marxista, que ve al capitalismo como la decadencia de la cultura occidental y que ha de fallar por sus propios conflictos inherentes. Para Mark Fisher, seguidor de Land, el aceleracionismo es una contestación al marxismo académico y aburguesado de la época. Un giro completo de derecha a izquierda, donde la revolución es el colapso del sistema. Dicho discurso rescata el concepto lacaniano y postestructuralista de Jouissance, también traducido como goce. El goce es un disfrute inconsciente de experiencias que conscientemente se consideran desagradables, como una relación emocional conflictiva o un empleo explotador. Un masoquismo configurativo de la personalidad y del mismo deseo, en específico la postura que toma Lyotard en su conocido como libro malo, Economía libidinal, que nos dice que el capitalismo se nutre de ese goce para que la sociedad esté en un conformismo de la indignación. Hace un paralelismo con los Luna Parks, o parques de diversión, que tienen un efecto terapéutico con sus luces y juegos mecánicos, que nos distraen de lo real. Uno de los conceptos principales del aceleracionismo es la singularidad, es decir, el desarrollo tecnológico necesario para llegar a las posibilidades del transhumanismo. Una utopía tecnocrática de seres robóticos inmortales y enfocados en el crecimiento personal, debido a que las máquinas estarían a un nivel de automatización tal que se encargarían de las labores prácticas. Nick Land es un escritor inglés, ex profesor de filosofía continental en la Universidad de Warwick, padre del aceleracionismo, del género literario conocido como teoría ficción y exponente del realismo especulativo, cofundador de la Cybernetic Culture Research Unit y a su vez creador del movimiento llamado Ilustración Oscura y el movimiento neorreaccionario. Fisher dijo de Land: era nuestro niche, con las mismas invitadoras así llamadas tendencias progresistas, la misma mezcla bizarra de lo reaccionario y lo futurístico, y un estilo de escritura que dejaba anticuado el aforismo del siglo XIX, por lo que Kurzweil Eshun llamaba texto a la velocidad del sample. Regulation and thus change are embrace each other in society's behind.
Falta mucho aún para que este enfoque deje de ser solo una concepción estética, pero la realidad es que los autores que se conglomeran alrededor de estas ideas son intelectos necesarios de considerar, como son Reza Negarestani con sus novelas de teoría ficción Ciclonopedia, o Thomas Ligotti con sus cuentos de horror nihilista, o incluso Ray Brassier, exponente importante del realismo especulativo. Es innegable el papel dialéctico que esta corriente implica. Es interesante también lo actual que es la teoría, ni siquiera pasando de su primera generación. Desacreditarla como otra cara del fascismo y hacer énfasis en las influencias de derecha que tiene sería pasar de largo las influencias de izquierda que obviamente fueron de importancia. Landa es sin duda una personalidad desequilibrada. Durante los 2000 tuvo un quiebre psicótico y decía escuchar voces que le dictaban una serie de números. Esto de ninguna manera lo desacredita, pero puede ser para algunos de sus detractores evidencia de su personalidad transgresora que se deja transparentar en sus teorías. Sus ideas son una hipérbole y son también socialmente sintomáticas. Pero si la teoría ficción tiene un mensaje contundente, es la teorización a través del delirio. En lo personal no comparto muchas de las ideas de Nick Land y creo que ni siquiera toma en cuenta las manos invisibles del poder, que serían el principal obstáculo al pensar en provocar un colapso global sin que éstas puedan hacer algo al respecto. Mas sus ideas quedan vigentes en una era en la que ambos polos del espectro político tienden a olvidar el factor tecnológico de la posmodernidad. Si hay algo que defina el comienzo del siglo, es el predominio de la apariencia por sobre la esencia, herencia del pop art que se transfiere a la música pop y que tiene su instancia radical en la industria cultural que es el K-pop, que es un ejemplo de acelerar una facción de la producción, en este caso distópico la música. Asia es un ejemplo perfecto del crecimiento acelerado del capitalismo, tanto en sus concepciones económicas como filosóficas, morales y culturales. Después de los juicios de Tokio, el Imperio japonés, un gobierno extremadamente militar, fue forzado a abandonar la existencia de una milicia considerable a niveles internacionales. Entonces el mercado japonés tuvo que adaptar su principal mecanismo industrial y enfocar sus recursos materiales e intelectuales en crear la heterotopía tecnocrática que es hoy en día. Por lo tanto, no es casualidad la presencia del Oriente en el cyberpunk. Gibson utiliza la palabra sprawl o ensanche para definir a las megalópolis que van haciéndose cada día más grandes y ensanchándose. Civilizaciones multiculturales controladas por multinacionales. Casi sociedades homogéneas a nivel global. La inteligencia artificial, al igual que la tecnología holográfica, la realidad virtual y la vigilancia masiva, son realidades ya hace tiempo asimiladas. Y vivimos en un panorama en el que la concepción metafísica hegemónica es la creencia en la simulación. En su cuento corto de 1967, No tengo boca y debo gritar, Harlan Ellison crea un mundo postapocalíptico en el que reina una suprema inteligencia artificial llamada AM. Esta toma control de la humanidad y la lleva al borde de la extinción, con excepción de algunos cuantos a los que conserva como entretenimiento, haciéndolos inmortales y deformando sus cuerpos y personalidades. AM se comunica a través de un código escrito en el alfabeto telegráfico internacional número 2. El mensaje se traduce a pienso, luego existo. Si creamos una entidad pensante, habremos creado por lo tanto un ser. El fuego de Prometeo podría fácilmente salirse de nuestras manos. El test de Turing es una prueba de inteligencia artificial creada por Alan Turing para medir la capacidad de adaptación de un robot. A un sujeto C se le entrevista con una máquina A y un sujeto B sin saber quién es quién. Si el sujeto no logra diferenciar en un 70% de las veces, se considera aprobada la prueba. No obstante, falta un escalón para llegar a la inteligencia artificial fuerte, que sería comparable con la capacidad intelectual de un ser humano y no meramente ejecutiva. El experimento de la habitación china plantea como imposible que un autómata tome decisiones racionales por sí mismo. En una habitación hay una persona que tiene encargado recibir mensajes en mandarín de una persona desde el exterior, para después, basado en un manual, traducir el mensaje y luego contestarlo. El conocimiento del libro, que es similar a la programación, es solo una ejecución de información dada. No indica que el sujeto sepa hablar mandarín, ni que el programa tenga conciencia. Raymond Kurzweil, el llamado profeta de la singularidad, apuesta que para 2029 el robot se hará capaz de superar el test de Turing y que para el 2045 se alcanzará la singularidad. Según la ley de Moore, formulada por Gordon E. Moore, cofundador de Intel, cada 2 años la tecnología se exponencia constantemente, creando el doble de capacidad al mismo precio de fabricación.
Es notable la influencia que el cyberpunk ha tenido en el revival actual en el cine y la televisión, causa de lo que se conoce como péndulo de la nostalgia. Black Mirror ha popularizado la perspectiva fatalista de la tecnología, quizás llevándola a niveles paranoicos. Carbón Alterado logra volver a condensar el cyberpunk en una adaptación bastante competente. Incluso se habla desde hace tiempo de una adaptación de Neuromancer que podría poner de moda de nuevo el estilo, si no es que lo está ya. Géneros musicales como el Vaporwave, el New Retrowave y el Future Pop se extienden por el algoritmo de YouTube. Todos los anteriores ejemplos del movimiento del péndulo, al igual que el fenómeno de los remakes. Este efecto es causado porque una masa de audiencia comienza a crear cultura a partir de su perspectiva de la misma, por lo que basará su estética y retórica en los aspectos que le fueron de relevancia durante su desarrollo. Es decir, que cada 20 o 30 años hay un interés renovado por los mismos temas. Walter Dean Burnham, con su teoría de realineamiento crítico en cuanto a las elecciones en los Estados Unidos, habla de una oscilación política entre el interés público y el privado, notable en el resurgimiento de la derecha populista de Reagan traída de vuelta por Trump. La izquierda es orwelliana, colectivista y socialmente proselitista. La derecha es neurótica y cínica, conservadora de su interpretación de los valores occidentales. De siempre es así. La masificación de la información solo hizo más fácil el involucrarse en el discurso. Yo pienso, como el poema Ozymandias de Percy Shelley plantea, los logros de los poderosos algún día han de llegar a su fin. Citando por último a Nietzsche, todo va, todo vuelve, la rueda de la existencia gira eternamente. As their skills migrate to machine interfacing, they become modeled and reptilian. They kill each other for artificial body parts, explore the outer reaches of meaningless sex, tinker with their DNA, and listen to loud electrosonic mayhem, untouched by human feeling. Level 2.